Hola otra vez, le habla la profesora Susana Barreto y vamos a ver un poquito algo de fisiología renal y cómo evaluar la función renal antes de iniciar el módulo de las patologías renales. El riñón que tiene su unidad anatómica y funcional en la nefrona, que está formado por un glomérulo que es el encargado del filtrado glomerular y de los túbulos que son encargados de la secreción, reabsorción, concentración y dilución de la orina y acidificación de la orina, formado por los túbulos contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo conector. La función renal podríamos resumirlas en tres grandes grupos. Función de regulación, regula el volumen y composición del líquido electrolito extracelular y regula también el equilibrio ácido-base. Función de excreción, en la cual elimina los productos de desecho endógenos como la urea, la creatinina y exógenos como ciertos medicamentos. Y función endocrina, que tiene que ver sobre todo con la eritropoyetina, que es la hormona que regula la eritropoyesis, la formación del metabolito activo de la vitamina D, que actúa en el metabolismo fosfocálcico. Empecemos por hacer el estudio de la orina. Para estudiar la función del riñón es importante que conozcamos lo que es una orina normal y cuáles serían las alteraciones patológicas. En la orina se analiza dos cosas: el análisis físico-químico y el sedimento urinario. El análisis físico-químico tiene que ver con el pH, cuál es el pH urinario que tiene, la densidad urinaria, que es indirectamente la medida de la osmolaridad, es decir, la capacidad renal de concentración, las proteínas, la glucosa o cuerpos cetónicos, los nitritos, la hemoglobina y el eurobilógeno. Todo esto debe ser negativo. Generalmente se mide con esta cinta reactiva, en el cual nos da un vistazo general a todas estas características físico-químicas. Y después el otro estudio es el del sedimento urinario. Cuando cuando se saca una orina fresca, se hace primero este estudio físico-químico, luego la orina se centrifuga y al centrifugar queda un sedimento en el fondo del tubo. Eso es lo que se mira al microscopio para analizar ciertas cosas. ¿Qué buscamos sobre todo? Buscamos glóbulos blancos, que debe ser menos de 5 por campo, glóbulos rojos, que debe ser menos de 3 por campo grande, y presencia de algunas sustancias, más bien que sustancias, algunas como los cilindros hialinos, los cristales y las células epiteliales. El sedimento urinario en realidad está relacionado con la patología glomerular y túbulo intersticial. O sea que el sedimento urinario nos puede dar una idea si yo tengo una lesión glomerular o una lesión intersticial. Por ejemplo, si ese sedimento urinario tiene presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos, células epiteliales, cilindros, etc., me puede decir a mí qué patología puedo sugerir. Un aumento de leucocitos que se llama leucocituria. Generalmente lo normal es hasta 5, dijimos, por campo. Decimos que tenemos leucocituria cuando hay mayor de 5 por campo de sedimento urinario y nos puede indicar una inflamación aguda del tracto urinario, que es lo más frecuente, o también la presencia nos puede indicar una glomerulonefritis proliferativa o una túbulo intersticial. La leucocituria, si es piuria, es decir, gran cantidad de neutrófilos, significa que hay pus ya en la orina, es un proceso infeccioso. Y además podemos ver ahí presencia de bacterias y cilindros leucocitarios. En cambio, si es un proceso inflamatorio, vamos a tener además proteinuria y hematuria. La leucocituria, la presencia de eosinófilos, es algo muy especial, porque eso nos está indicando una nefritis intersticial aguda inmunolérgica y puede hacer el diagnóstico de una patología.
Otra cosa que buscamos es la cantidad de glóbulos rojos que hay en la orina. Normalmente debe ser menos de 3 por campo, de gran aumento. Cuando hay más de 3 ya decimos que hay una hematuria, es decir, presencia de sangre en orina. La hematuria puede ser microscópica, es decir, al examinar la orina no la vemos, pero sí al mirarla al microscopio. Hematuria macroscópica cuando hay tanta cantidad de sangre que se la ve macroscópicamente. Y a su vez puede ser hematuria glomerular o extraglomerular. Este es el aspecto normal de lo que es una harina. Tiene color ámbar, amarillento y es transparente. Esto ya es una orina que es hematúrica, así con macroscópica, porque ya tiene sangre, evidente que ya la coloración es roja. Aquí vemos mejor la coloración roja en el tubo de ensayo y vemos aquí un sedimento que es rojo, así que el sedimento probablemente nos diga que tiene glóbulos rojos. También la presencia de sangre lo podemos detectar por medio de esta tira reactiva. Claro que este nos dice positivo o negativo. En cambio, el sedimento urinario nos da cantidad y forma de glóbulos rojos. Hematuria macroscópica, microscópica. Algunas definiciones. La hematuria macroscópica entonces es que podemos ver a simple vista. La microscópica es que cuando es detectable por la tira reactiva o cuando hacemos el sedimento urinario. Hay también falsas hematurias, es decir, la orina se tiñe por otras sustancias que no sean la hemoglobina. Pero esto es un capítulo aparte. Otra cosa que vemos en los sedimentos urinarios son los cilindros. Los cilindros generalmente están formados dentro de los túbulos renales. Normalmente hay pequeñas cantidades de proteínas secretadas por los túbulos renales que luego son eliminados por la orina. Cuando a esta proteína se le une otras sustancias como células, van a formar unas estructuras que son como cilindros, porque tienen el aspecto, están formados dentro de lo que son los túbulos y pueden verse en el sedimento urinario. Los cilindros pueden ser hialinos, pueden ser granulares, pueden ser cereos, pueden ser leucocitarios, etc. Simplemente para que tengan una idea de la variedad y que cada una de estas nos puede hacer el diagnóstico de una enfermedad. Otra cosa que miramos en el sedimento urinario son los cristales. Cristales de oxalato de calcio, ácido úrico, etc. que nos pueden indicar si el paciente tiene una litiasis en orina, la presencia de esa patología. Y por último, otra cosa muy importante que detectamos en el análisis de orina es la proteinuria. Definimos a la proteinuria como la presencia de proteínas en orina. Esta proteína en orina puede ser en pequeña cantidad, es decir, solamente pequeñas cantidades de albúmina, como el valor mayor, 30 a 300 miligramos por 24 horas, o ya ser una proteinuria importante mayor de 300 miligramos por 24 horas. Cuando es una proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas, sabemos que hay una alteración de la barrera glomerular, la glomerulopatía, o puede haber un defecto en la reabsorción tubular, y ahí están las nefropatías túbulos intersticiales. Para recordar la barrera de filtración glomerular, está formada esta barrera por el capilar glomerular, el endotelio, la membrana basal y los podocitos. Esta barrera deja pasar ciertas sustancias y ciertas sustancias no. El paso de proteína a través de esta barrera glomerular está determinada por el peso molecular de las proteínas, es decir, cuanto más pequeño es la proteína va a pasar mejor, si es muy grande no va a pasar. La carga eléctrica, la membrana basal, si recuerdan, tienen una carga eléctrica negativa, o sea, las proteínas que son carga eléctrica positiva van a pasar, en cambio las negativas van a ser repetidas. No se filtra tanto a pesar de ser de pequeña cantidad.
La proteinuria normal, lo que llamamos normal, es que son proteínas de bajo peso molecular que se filtran. Aquí tienen un esquema en el cual se representa la proteína de bajo peso molecular, las de mediano peso molecular y las de alto peso molecular. Se filtran un poco las de mediano y bajo peso molecular, pero todas estas proteínas son reabsorbidas por los túbulos renales. Entonces, cuando se hace un análisis en la orina, no tenemos proteínas. Cuando hay una lesión de la membrana basal glomerular, es decir, tenemos una proteína glomerular, puede ser que esa membrana basal esté moderadamente lesionada y dé paso entonces a solamente las proteínas de bajo peso molecular y la de mediano peso molecular. Estas realmente son reabsorbidas por las células tubulares, pero hay tanta cantidad de proteínas en la orina que no pueden reabsorberlas todas. Por eso la proteinuria aparece en orina. Estas se denomina proteína selectiva, es decir, cuando la proteinuria solamente tiene de bajo y de alto peso molecular, de bajo peso molecular y la de mediano, es decir, todas. Si bien son reabsorbidas un gran porcentaje de estas proteínas, la mayoría es secretada. ¿Por qué se produce proteína? Simplemente para adelantar algo de lo que veremos en lesiones glomerulares. La proteína glomerular se produce, puede deberse a un aumento de la permeabilidad de la membrana glomerular, con lo cual hay una pérdida de la barrera eléctrica, es decir, la carga electronegativa se perdió y de esa manera se pierden las proteínas las proteínas que eran negativas como la albúmina en que se repelían pero ahora se pierde. O porque hay alteración de las estructuras de la membrana glomerular. Esta pérdida de barrera me da una proteína selectiva y esta alteración de la estructura me da una proteinuria no selectiva. La proteína selectiva entonces significa que solamente hay alteración de la membrana en la electronegatividad de las membranas y hay presencia en orina de albúmina, transferrina y proteína de bajo peso molecular y pueden deberse en ciertos glomerulares. Y la no selectiva es cuando tenemos ya una gran cantidad de proteínas de todas y aún la de gran peso molecular como las inmunoglobulinas. La proteinuria también puede ser tubular, es decir, simplemente hay un problema en la reabsorción de las proteínas que se filtran por el glomérulo o hay una inflamación a nivel de los túbulos y intersticios en el cual entonces se elimina esta proteína. Cuando la proteinuria es leve, por ejemplo menor a 1 gramo, generalmente puede ser tubular o glomerular, pero cuando la proteína es severa, mayor de 3,5, siempre va a ser glomerular. Bien, ahora haremos un resumen del estudio de la función renal. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros si nuestro riñón está funcionando bien? El estudio de la función renal se divide en dos grandes grupos. El estudio de la filtración, que viene a ser la función glomerular, y el estudio de los túbulos, función tubular, que tiene que ver con la reabsorción, secreción y concentración urinaria. La glomerular tiene que ver con la filtración, que es la función específica de los glomérulos. Para ello usamos lo que se llama el aclaramiento renal. Se puede usar el de para-aminoipurato, que mide el flujo sanguíneo renal, la inulina, que mide el filtrado glomerular, pero es más específico y se usa solamente en forma experimental, y la creatinina, que es el más utilizado en clínica, aunque veremos algunas de sus dificultades. Con respecto a los túbulos, se realizan pruebas de concentración y dilución de orina y pruebas de identificación. Entonces, cuando nosotros medimos en sangre la urea y la creatinina, estamos evaluando función renal, porque esta urea y creatinina deben ser eliminadas totalmente por el riñón cuando el riñón funciona bien. El aumento de la urea y la creatinina en sangre va a decirnos a nosotros que hay un problema renal.
La urea es menos específica porque aumenta cuando comemos mucha carne o cuando estamos deshidratados, aumenta la urea y no tiene nada que ver con la función renal. La creatinina está relacionada con la masa muscular y es un poco más específica, pero depende también de nuestra masa muscular. Ejemplo, una creatinina de 1.3 en un varón joven sano no indicaría un filtrado glomerular de 100, pero una creatinina de 1.3 en una mujer anciana y enferma indicaría ya un filtrado glomerular de 50. Entonces, el nivel de creatinina solo no nos puede indicar el nivel de filtrado glomerular, pero es una forma de evaluar en una primera instancia. A tener en cuenta también que aunque la creatinina no haya subido tanto en sangre, ya puede haber una gran disminución del filtrado glomerular por el hecho de que la creatinina se filtra y se secreta cuando hay gran cantidad en sangre, no nos está indicando siempre filtrado. Ejemplo, si yo tengo un filtrado glomerular de 1, supongo yo que tengo una creatinina de 1, tengo un filtrado glomerular de 100, pero cuando mi creatinina sube en 2, ya, mi filtrado glomerular ya ha bajado a 50. Entonces, en forma aislada, no me sirve solo para evaluar función renal sola la creatinina. Ahora, ¿cómo evaluamos función renal? Específicamente filtrado glomerular. Evaluando el filtrado glomerular. Perdón. Normalmente, el valor del filtrado glomerular es de 120 mililitros por minuto por una persona de 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Podemos medirlo por el aclaramiento de la inulina. Se elimina solo por filtrado glomerular. Es más exacto, pero requiere una perfusión continua. Entonces clínicamente no nos sirve para usarlo en consultorio. Sirve solo para los trabajos de investigación. El aclaramiento de creatinina. La creatinina se filtra, pero también se secreta por los túbulos. Entonces sobreestima un poco el filtrado glomerular en un día al 15%. Además tenemos que juntar orina de 24 horas para medir la excreción de creatinina. Se aplica la fórmula de aclaramiento en estas dos situaciones. Esta es la fórmula de aclaramiento que entonces usamos la creatinina urinaria, el volumen urinario y la creatinina en sangre. Con esta fórmula, entonces medimos esto y vemos cuánto orinó en 24 horas y podemos aproximadamente tener el valor de filtrado glomerular. Ahora, últimamente se han utilizado mucho las fórmulas para evaluar filtrado glomerular, porque el juntar orina de 24 horas es bastante complejo y la mayoría de las veces el paciente lo hace mal, porque tiene que juntar toda la orina que pierda, porque si no, no tiene el valor que debería tener. Entonces, de hace mucho tiempo se ha buscado a ver qué fórmula podría indicarnos filtrado glomerular con solo creatinina. Y una de las primeras que se hizo es la de Cockcroft-Wolf, que tiene en cuenta la edad, el peso y la creatinina sanguínea. Esto es fácil de hacer y se utiliza bastante en consultorio. Ahora, existen otras ecuaciones que son las ecuaciones de MDR, que tienen en cuenta edad, sexo y raza, y la de CKD-EPI también, edad, sexo y raza, que es más precisa aparentemente la MDR, pero son ecuaciones que son fórmulas largas. Por suerte, ya nuestras aplicaciones de teléfono traen las fórmulas médicas y tenemos que meter solamente la edad, el sexo y la raza y tenemos filtrado glomerular en cualquiera de estas aplicaciones. Tener en cuenta simplemente que el índice de masa corporal, si es muy bajo o muy alto, o sea, los obesos, va a dar falso, porque el peso como lo que estamos midiendo es creatinina, la creatinina depende del peso, o sea que nosotros lo que medimos el peso es la masa muscular. Los que están desnutridos va a tener menos masa muscular y los que están obesos va a tener más masa grasa y no masa muscular. Entonces no se relaciona con la creatinina. Pero es útil para evaluar en forma de seguimiento en consultorio de los pacientes. Y por último, la función tubular. La función tubular que vamos sobre todo
hay 3 pruebas que se hacen cuando queremos evaluar función tubular, aunque no se hacen de rutina. La capacidad de concentración y dilución de la orina, la capacidad de acidificación y los electrolitos en orina midiendo sodio urinaria. Lo que más usamos es la reabsorción de sodio, o sea, buscamos la fracción de excreción de sodio para saber cuánto sodio realmente es excretado en la orina, si está aumentado o disminuido esta excreción de sodio, que nos va a servir para diagnosticar una insuficiencia renal aguda de fallo prerrenal o renal, que vamos a ver en la clase del lunes próximo lo que es. Entonces, con este breve resumen, le insto a que ustedes lean un poquito lo que es exploración funcional renal, ya sea en el libro de Farreras o en el libro de Harrison, que están bastante bien al empezar el capítulo, para que sea más comprensible lo que vamos a ver a continuación sobre los problemas renales.